¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Susi? Qué milagro, aquí estamos, David. Sí, ¿me escuchas? Tienes tu micrófono apagado, David. Sí, ahí se quedó congelado, David. ¿Cómo está, maestra Susi? Bien, gracias a Dios. Aquí con un poco de tos, pero bien. Eso, ahí está batallando un poco, David. Ya, ¿verdad? Pero Falta que se conecte. A ver, se va a conectar David por otra línea. Aquí lo tenemos. Ahorita. Agregar al escenario. A ver, David, ya te pusimos dos veces. Este sí. A ver, me salí de la otra para ver si me escuchas mejor aquí. Oh, muy bien, excelente. Ah, ok, aquí estamos. Ok. Perfecto. Hola, Susi, ¿cómo estás? hola, hola David, hola Yadiar, qué gusto verlos. Sí, aquí no se escucha muy fuerte, ¿verdad? La voz de Susi. Sí, le falta un poquito de fuerza. A ver, A ver, le voy a subir volumen. A ver, ¿está mejor? a ver, yo digo que sí. A ver, David, a ver, A diga ver. unas palabras, Susi. ¿Se escucha mejor? Un poquito, le falta poquito. Si tiene todo el volumen, échele, si no, no se preocupe. Va, si no, intento hablar un poquito más fuerte. Ahí Eso, está. Ok. ok. Bueno, antes que nada, pues ya se están conectando la gente. Voy a abrir los comentarios. Hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos desde Tabasco, tenemos obviamente a Puebla, estamos desde Chihuahua y falta Monterrey, ¿no? Falta Monterrey, a ver si se conecta nuestro amigo Apolonio. Apolonio. El tema que hoy nos toca es un tema que pues en las redes sociales sí que están preocupados, que si ya la evaluación psicopedagógica murió o aún sigue viva en las prácticas, ¿verdad? Entonces, surgieron, el profe Apolonio nos compartió desde Puebla, obviamente unas normas de evaluación, más no unas normas como las otras, pero si son de evaluación y certificación, parece ser que así se van a llamar ahora, no sé cómo se van a llamar, ¿verdad? Pero hay mucha resistencia porque dice que no son las normas de inscripción, acreditación y todo el titulote, que son otras. Bien o mal, ya salieron. Todavía falta legalizarlas y publicarlas en el diario oficial. Pero ya se filtraron. Como vengan, pues ni modo, ¿verdad? Pero sí está causando muchas dudas ante el público. ¿Qué pasó? Hay estados que no llevan ya la evaluación psicopedagógica. Ejemplo, la SUDEI ya no la llevan. Monterrey con el profe Apolonio no sé si las lleva o no sé si están ahí. No sabemos, pero vamos a ver. Quiero que se presenten para que el público sepa y va a quedar grabado, que sepan quiénes son, qué hacen, porque si no van a decir, pues estos a lo mejor ni saben de educación especial. Maestra Susi, ¿qué ha hecho? ¿Dónde ha estado? Etcétera, etcétera. Bueno, desde hace un año regresé a mi centro de trabajo. Estoy ubicada en una USAER atendiendo en este momento a nivel secundaria y la verdad es que ha sido un momento de mucho crecimiento. De pronto estar fuera del trabajo con los niños nos hace pensar que perdimos la habilidad de trabajar con ellos, de compaginar o de empatizar con ellos. Y la verdad es que estoy muy a gusto con los chicos de secundaria. Extraño a mis niños de primaria, pero con secundaria estamos a gusto. Gracias a Dios todo va muy bien. Muy bien. La maestra Susi de la Torre estuvo un buen tiempo como la directora de educación especial en el estado de Chihuahua. Entonces, para que No, de ustedes Puebla. conozcan, de Puebla, Ajá. de Puebla, para que ustedes sepan de todo, más que el conocimiento, la experiencia, las dificultades, la organización, el control, la calidad, en ese estado tan grande para poder dar la educación especial. A ella también, pues, domina el tema de evaluación psicopedagógica, el libro verde, el libro azul, todo lo referente a la educación especial. Entonces, una gran experiencia para escuchar su opinión. Repito, en este rango vamos a ver, ¿somos lo que hacemos o somos lo que decimos? La realidad de la verdad. Vamos a escuchar las realidades y vamos a deducir qué pasa. Profe David, preséntese para que nos conozcan. Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es David Alberto Valencia Hernández.
Radico en la Villa El Triunfo, Guarancán, Tabasco. Soy director de una USAER, la USAER número 48. He estado haciendo investigación durante casi 10 o 12 años sobre aptitudes sobresalientes, y entonces en este sentido ando pues bastante interesado con el documento que en este caso el día de antier en la noche y ayer en la noche, ayer en el día, Apolonio nos compartió, y me parece que es un documento bastante interesante, que estará padre el día de hoy la charla. Esperemos se conecte el orquestador de todo esto. El culpable, porque nuestro Apolonio es el gurú de la información, de verdad. He visto varias páginas, pero él tiene de primera mano y luego tiene muchos contactos. Ojalá se conecte. Ahorita me mandó que estaba ocupado, pero ojalá se conecte. Bueno, mi nombre, pues ya como lo conocen, soy el doctor Yadier Julián de Chihuahua. He estado también en algunos espacios de educación especial a nivel estado, igual investigador, crítico, personalista, humanista. Y sí, ¿desde cuándo le rastreo la evaluación psicopedagógica en México y en otros países, especialmente en España? ¿Sí? Entonces, pues vamos a empezar, ¿les parece? La pregunta es, definitivamente, ¿qué piensan ustedes de la evaluación psicopedagógica desde su origen, desde el Libro Verde, su permanencia, ¿sí?, hasta la fecha? Es decir, ¿qué piensan? Todavía no hablemos si se muere o no se muere. ¿Qué piensan ustedes? Dejen apagar un poco la calefacción porque está muy frío, perdón, muy frío. No, acá está muy caliente. Estabas con mucho calor. ¿Listo? Adelante, Susi. Adelante, Susi. ¿Qué piensan? A ver, ¿qué piensan de la evaluación psicopedagógica? Yo creo que el documento de evaluación psicopedagógica es una herramienta que a lo largo de los años se ha sostenido fuertemente porque nos aporta mucha información muy valiosa del niño, del contexto del niño, del contexto de la escuela, de la toma de decisiones. Sin embargo, creo que con el paso de los años también se ha incrementado la información y lo que se tiene que ir recolectando en este proceso, de tal forma que ha sido ya, sobre todo en la actualidad, una herramienta diagnóstica, una herramienta de trabajo que termina generando agotamiento en nosotros los docentes, ¿no? Es mucha información, es mucho documento y se requiere tanta documentación que de pronto perdemos el sentido de lo que debe de hacer el docente de educación especial. O sea, tenemos que llenar documentos, sí, pero más allá de eso es qué podemos aportarle al niño con toda la información que tenemos en el informe de evaluación psicopedagógica, porque de verdad que tiene muchísima información muy valiosa con respecto al entorno familiar, con respecto al entorno áulico y escolar, pero también de las características de mis niños. Y me refiero en el último momento a la información de los niños, porque sabemos muy bien que muchas de las barreras para el aprendizaje y la participación las ponemos nosotros, el entorno, la cultura, las políticas educativas. Y la condición propia del alumno como que empieza a ser situada en un rango no tan determinante, que es importante, pero no es lo que nos dice o lo que le pretende decir a la escuela, este es un niño especial. Pues creo que tiene todavía una buena cantidad de fuerza el informe de evaluación psicopedagógica, pero es muy largo. La verdad es tedioso llenarlo, porque además repite mucha información en algunos de los espacios, ¿no?, del informe. Muy bien, muy bien. Hasta ahorita estábamos contestando qué piensan de la evaluación psicopedagógica desde que el nacimiento de la integración del Libro Verde hasta la fecha. Ya después vamos a ver, ¿va a morir? ¿No muere? Etcétera, etcétera. Muy bien, Susi. David, ¿qué piensas tú de la evaluación psicopedagógica desde que nace desde el Libro Verde? Creo que tuvo una buena intención en sus orígenes. Me parecía un instrumento evidentemente que recababa datos cruciales
que pudieran guiar la atención y la intervención de los chicos. Obviamente respondían a un pasaje de transición del modelo clínico o modelo médico de la educación especial a esta visión de la integración educativa. El detalle fue que se volvió hasta cierto punto un elemento canónico, que se volvió un mito, en el sentido de que era intocable y la gente decía que era tan ritualista que se tenía que llevar todo un día junto con todo el equipo para poder en ese sentido integrar la información, otro día para hacer la propuesta curricular adaptada, y como la escuela no sigue esos procesos de tiempo, evidentemente los espacios cada vez eran más reducidos porque también la cantidad de alumnos que requerían evaluación psicopedagógica por las normas de control escolar empezaron a incrementar. Nosotros hablamos de USAER, pero en los camps se vuelve riguroso el hecho de que tenían que aplicarla a todos los alumnos sin importar las condiciones. O sea, no importaba si un alumno que no tuviera ninguna condición y que había decidido ingresar al camp, por el hecho de estar en camp, tenía que llevar un proceso de detección en este sentido con evaluación psicopedagógica. Era pesado. Y también todos los alumnos tenían en ese sentido que caminar. Ahora, se volvió ritualista porque en algunos lugares esto quedaba detenido hasta que se tuviera un diagnóstico clínico. Y era curioso porque el enfoque era pedagógico, pero la gente decía es que todavía no viene la valoración del especialista, del médico, y por consiguiente no la podemos hacer. Y mientras podían pasar 1, 2, 3 o hasta 4 ciclos escolares sin que el chico tuviera la evaluación psicopedagógica porque no estaba eso que decían, y como no lo tenían, no lo podían trabajar, y evidentemente eso limitaba o retrasaba la intervención pedagógica. Entonces, esta es, digamos, una de las situaciones más problemáticas. Yo creo que la intención de crearla fue interesante, un ejercicio en el cual todos democráticamente, los que estaban atendiendo al alumno, daban puntos de vista y pensaban qué se podía hacer como un plan de intervención integral para el alumno, pero los tiempos no eran acordes por la cantidad de alumnos que tenían que atenderse o que tienen que atenderse, porque ya estoy hablando como si fuera el pasado, pero en algunos estados va a seguir presente porque hay mucha resistencia todavía ante a este movimiento, ¿no? De si se velan o no se velan. Por lo menos hoy traemos el café aquí por cualquier cosa. Ahí traemos el café. Bueno, desde mi punto de vista, desde que nace, antes estábamos trabajando con los psicopedagógicos y obviamente, pues estábamos, ¿no?, en la escuela antes de la integración educativa y se llevaba bajo un corte clínico, ¿sí? Un corte 100% médico, un corte centrado en la enfermedad, en el problema del sujeto. Brinca la integración educativa en el 93-94 y obviamente en este libro verde que es la Biblia, que yo le llamo el Antiguo Testamento, nacen procedimientos y procesos muy buenos que le llaman la evaluación psicopedagógica. Sin embargo, en España no es el libro verde, le llaman el libro anaranjado. Allí llevaban toda una metodología para investigar desde el corte hasta los... Pero nace un concepto ahí en la integración en un modelo socioeducativo, ¿no? Entonces empezamos a ver, caray, pero también la evaluación psicopedagógica nace con otro. Cuatro. Creo que tuvo problemillas de conexión, Javier. Empezó a fallar un poquito el internet. Es que creo que es la hora en que hay más actividad en internet, ¿no? Sí, ha estado
y también porque hay muchas fallas eléctricas. Me parece que eso ha estado repercutiendo en la conectividad en varios momentos, en diferentes eventos también. Sí, claro. Sí, porque no Bueno, es- pues mientras vuelve Yadear, no sé si quieras comentar ¿qué crees que se volvió como problemático para los equipos de educación especial, tú que desde esta posición que tuviste de recibir toda la información, encontrabas en relación a la evaluación psicopedagógica en Puebla? Me parece que lo que era complicado era hacer tanta documentación de todos los alumnos, porque si somos rigurosos, el informe de detección inicial es un informe de evaluación psicopedagógica chiquito. Y entonces en la lógica es, ¿por qué tengo que hacer los dos si tienen la misma información los dos? ¿Por qué no uno o el otro que nos permitiría como acortar los tiempos en la elaboración de documentación y empezar a trabajar con nuestros pequeños? Creo que ese es como el sentir de todos nosotros cuando decimos, ¿para qué dos que se repiten? Yadier, gracias por presentarte otra vez. Sí, se me fue la señal. Estamos aquí. Mañana hace un foro de educación aquí en el estado de Chihuahua, pero ahí andamos. Como les decía yo, entonces, ese libro verde fue para mí, en lo particular, la Biblia, el Antiguo Testamento, y qué bueno, porque ahí venían los 4 pilares de la integración educativa, venía la evaluación psicopedagógica, que era larguísima, venían ejemplos, venía todo. Siento que fueron las primeras bases para establecer que la educación especial tiene un saber, tiene una disciplina en comparación a la inclusión. La inclusión no tiene eso que tiene la educación especial, como un saber o un corte disciplinario, que es lo que llevamos. Pero desde mi punto de vista, sí fue muy tedioso, porque a pesar de que brincamos de lo psicopedagógico al modelo socioeducativo, obviamente los planes y programas de estudio todavía no hablaban de esa diversidad completa ni de esa inclusión, ¿me entienden? Entonces, la evaluación psicopedagógica, repito, se sembró en todo México, pero era el terror de todos. ¿Por qué? Porque no era un punto. Si ustedes suman, son como 30 o 40 puntos, ¿sí? Y luego gira a ver todo el diagnóstico médico. Era un chisme científico profundo, tener todo un paquetote que a veces el maestro regular no se involucra. Entonces, para mí la evaluación psicopedagógica en el Antiguo Testamento, pues va a estar ahí en el Antiguo Testamento. Afortunadamente sale el libro azul, y en ese libro azul empiezan a hablar ya de inclusión y empiezan a hablar del concepto de barreras. Y viene el conflicto del índice de inclusión de Tony Bott y Melanie Bock, y empieza a quebrarse la conceptualización, empieza a quebrarse ese seguimiento de la integración educativa, empieza a quebrarse ese formato, pero no se permite porque todavía los planes y programas no avanzan, ¿sí? Llega el 2000, después del 94, pasan todavía 2 planes de estudio, las leyes todavía no se cambiaban, todavía existía el artículo 41 y ahorita ya, pues ya murió el artículo 41, ya es una nueva ley general de educación. Entonces, repito, muchos estados siguen trabajando, pero como una parte disciplinaria, pero para mí ya no es operante. Afortunadamente ya no es operante, pero desafortunadamente hay directores, hay maestros, hay supervisores que lo van a defender a morir. Sin embargo, si la siguen haciendo, pues hasta el corte lo dice, evaluación psicopedagógica. Oye, te remonta a un diagnóstico de corte más clínico. Está bien, está bien. Segunda pregunta, con este documento, con este trance de la nueva escuela mexicana, ¿cómo se ve la evaluación psicopedagógica o cómo se ve ya la práctica educativa de educación especial? Y con este documento que surge. Yo creo que en el momento mismo en que surge la nueva escuela mexicana, educación especial se ve sacudida, porque ya no es solamente el trabajo en donde todavía se da, ¿no? El trabajo individualizado con estos alumnos que tienen grandes necesidades y que requieren ajustes altamente significativos aún en la escuela regular.
Pero si pensamos que la nueva escuela mexicana viene con ejes articuladores, con campos formativos que hablan y sustentan el deber hacer del docente desde lo humano, desde lo personal, desde la inclusión, de la interculturalidad crítica, entonces nuestro quehacer como docentes de educación especial necesariamente tiene que modificarse. Y más allá de buscar un sustento incluso clínico, es mantenernos cercanos a los docentes, a los padres de familia y a los niños. Porque si bien es cierto que el niño presenta sus propias características, cuando enfrenta el trato con un docente asertivo, humano, en el sentido de que es capaz de aceptar la diferencia del otro, entonces el niño, aún con sus propias dificultades, va a ir entrando a una dinámica propia de apropiación de los aprendizajes que le van a permitir ser funcional en su vida, que le van a permitir estar en el mundo como una persona, pero que también le va a permitir ser para él mismo. Y aun cuando nosotros pudiéramos pensar que es ilusorio esta parte de ser feliz, ¿por qué no educar niños y niñas, adolescentes que sepan ser felices porque saben utilizar lo que están aprendiendo para su vida cotidiana? Creo que más allá de ver este modelo educativo como un cambio político, como un modelo de gobierno, tendríamos que estar pensando qué vamos a hacer ante el cambio político, si es que se da o no. Porque si se da, se muere la nueva escuela mexicana y vendrá otro modelo educativo. Si permanece el partido en el poder, pues es probable que la nueva escuela mexicana tenga la oportunidad ahora sí de trabajarse como debe de ser. Lamentablemente tuvimos que enfrentarnos a la pandemia y eso atrasó mucho del funcionamiento de la nueva escuela mexicana. Pero hay que pensar entonces en un par de meses qué es lo que va a pasar con el nuevo modelo educativo, si es que hubiera o no algún cambio político, y cómo pudiéramos llevar a la educación un paso más adelante de los cambios políticos, porque la educación tendría que sostenerse por sí misma independientemente de quién está en el poder, ¿no? Muy bien, maestra Susi, ¿qué piensas tú sobre ya ahorita en la actualidad la evaluación psicopedagógica? ¿Es funcional, no es funcional? ¿Y cómo este documento está moviendo fibras de que lo dejan, no lo dejan? ¿Cómo debería ser, David? Bueno, me parece que es un documento que hay que tener con ciertas pinzas, ¿no? Todavía es un documento posible que nos hace pensar en la posibilidad de un nuevo proceso de atención de los alumnos desde los servicios de educación especial, más apegado al modelo educativo actual. Pero evidentemente el modelo educativo actual responde también a exigencias de los últimos años que han estado a nivel internacional, y evidentemente han sido diversas interpretaciones que se han llevado. En el gobierno de Peña Nieto se hizo una interpretación mediante aprendizajes clave, y en este gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador se da esta interpretación mediante este enfoque comunitario, pero también no perdamos de vista que probablemente nace con vigencia este nuevo modelo educativo porque la UNESCO oferta la Agenda 2050, y evidentemente esto genera la necesidad que los modelos que estemos viviendo pudieran ser modelos de transición, ¿no? Entonces, estamos en un modelo de transición en este momento, y las normas de control escolar, que son algo que no se mueven constantemente, son algo que parecieran atemporales, que han sido instrumentos que han visto reformas, cambios de modelos educativos. De repente, en 2019 reciben un ajuste, y ahora en este 2023 dan un sacudón
total hacia esta visión que durante muchas décadas ha estado impregnada a nivel internacional, que es la inclusión. Evidentemente, pudiéramos pensar que hay procesos que se van a obviar. Yo quisiera pensar que el documento o que los papeles que el día de hoy estamos diciendo que ya estaban de más, porque atrasaban la intervención, no sean sustituidos por otros más, porque evidentemente pudiera ser que esta angustia de no tener papeles haga que la gente diseñe papeles, y aquello que pudiéramos ver como una posibilidad de mejorar la intervención, solamente quede en eso, en una oportunidad no latente, e incluso habrá que esperar cómo todos los estados van armonizando sus procesos administrativos para que después estas normas, evidentemente que en este momento se han filtrado, puedan de cierta manera tener este sustento. Yo ayer les comentaba en el grupo Teide que, por ejemplo, lo que no cambia son las aptitudes sobresalientes. O sea, que dentro del marco de normas de control escolar siguen esta lógica, pero lo que yo estoy esperando en este sentido es cómo van a ser los procesos de inscripción y reinscripción, porque esto es prácticamente lo que determinaría si la evaluación psicopedagógica, la detección inicial, que están entendidas dentro del portafolio de evidencias en la última actualización que tenemos todavía vigente en 2019, porque todavía mientras no esté plasmada la firma, sigue siendo una filtración, pero ya más que latente, que es evidente. Si ahí no está, podremos decretar que evidentemente educación especial tiene que empezar a transitar, porque debió empezar a transitar con los colectivos desde enero. ¿Se acuerdan que en unos conversatorios que tuvimos propiamente dicho decíamos, el modelo ya no responde? O sea, el esquema de las normas que muchos estados siguieron para construir su modelo de intervención ya no responde a la nueva escuela mexicana, y por consiguiente la nueva escuela mexicana invita en este sentido a ver, pero hoy haciendo un análisis en frío y pensando en algunas cosas después de un día de esta vorágine de la noticia, me puse a pensar en el sentido de que sí podría tal vez quedarse. Podría ser que se quede la detección de ciertas necesidades que haya en características particulares del alumno y de la escuela. Y a partir de ahí, surgir la visión de cómo hacer el codiseño, hablando del plan analítico y hablando de la planeación. Porque, digamos, este sería como aquellos que se convirtió por ejemplo, en Tabasco, se generó un documento llamado Criterios Técnicos de la Transición de la Educación Especial a la Educación Inclusiva, y que en ese momento yo pugnaba por la desaparición de la evaluación psicopedagógica y reducir los procesos administrativos, pero nos decían que no nos podíamos salir de las normas porque las normas decretaban esas fases y que se podían apreciar 4 fases, ¿no? 4 fases de intervención, y esas eran las fases que en este sentido caminarían. Hoy tal vez estas 4 fases se reducen a simplemente 2, y evidentemente estamos hablando de una detección, pero detección de cosas o elementos que vive el chico al estar en la escuela, porque la evaluación psicopedagógica nos sostenía un discurso distinto a la inclusión. Es decir, mientras la inclusión decía que habían barreras para el aprendizaje y la participación que estaban en las escuelas, la evaluación psicopedagógica nos hacía pensar que el chico era el que vivía las barreras. Es decir, que la condición del menor le hacía por ende vivir las barreras. Inexorablemente las barreras estaban desde antes del chico. Pero entonces, si la escuela no se movilizó, nos hace pensar que evidentemente la evaluación psicopedagógica volvía la mirada clínica, porque mucha gente me decía, no, pero es que era sobre integración educativa. Seguía siendo un enfoque clínico. En este sentido, este instrumento, y creo que es una oportunidad, todavía pudiera ser que algunos colectivos hagan exactamente lo que han hecho toda su vida. Sí, qué interesante, maestra Susi, qué interesante, David. Miren, a mí me llamaba la atención las últimas normas de inscripción y acreditación surgidas en el 19. De hecho, había un apartado que los movió, dice, la evaluación psicopedagógica es un proceso que se realiza únicamente para aquellos alumnos que se consideren que requieren
ser evaluados. Esos dos renglones movió mucha gente, porque ya no era para todos, únicamente para algunos. Y muchos estados dijeron, ¿para cuáles entonces? Entonces no hicieron caso. Entonces hicieron la detección inicial, la evaluación psicopedagógica completa, el informe y el plan de intervención. Desde mi experiencia, yo he hecho investigación sobre la evaluación psicopedagógica. He revisado punto por punto en los libros verdes. He visto las normas de inscripción y acreditación, cómo cambian los indicadores. Y al final, en el 2000, bueno, hace como 7 años, hice una propuesta de cómo cambiarle, cómo trabajar ahora con base al modelo de inclusión educativa. Porque surgen las barreras y hay departamentos de educación especial en alguna república que únicamente detectan barreras y es todo. Y ya no ven la condición personal. Entonces únicamente detectan barreras para eliminar o minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación. Dentro de la investigación que fui rastreando desde el libro verde, hay unos esquemas y unas publicaciones que hice que yo le llamo la valoración de la condición personal y contextual. Cambia totalmente. De hecho, la propuesta que hacía yo a nivel nacional es que esa evaluación psicopedagógica se dijera de una valoración de la condición personal y contextual, ¿sí? Pero me tiraron a loco. El problema es que esa valoración, ese sentido de la condición personal, ahorita está en estas nuevas normas. La nueva forma de valorar, la nueva forma de evaluar. Y esa valoración ahora está en la nueva Ley General de Educación. He seguido el nacimiento del artículo 41. Y el artículo 41, hasta que muere, únicamente se anexó las condiciones que sabemos, problemas serios de aprendizaje, conducta y comunicación, hasta el 2017. Pero siempre la educación especial estaba destinado a personas con discapacidad transitorias y definitivas y aptitudes sobresalientes. ¿Y qué creen? La nueva Ley General de Educación pone la etiqueta que la atención de educación especial va a girar a la condición de discapacidad y a problemas de salud. Y los problemas de salud pueden ser físicos, ahora sí que corporales, emocionales y sociales. Entonces se abre un abanico. El problema es cómo entendemos desde la inclusión, ¿sí? ¿Cómo valoramos? Ya no evaluamos. Evaluar es medir, es etiquetar, es diagnosticar, es medicar, ¿sí? ¿Cómo hablamos ahorita de una valoración de la condición personal? Que eso lo tiene que hacer el diseño universal para el aprendizaje, que ahorita se está hablando mucho. ¿Cómo conocer al niño, a él y al otro en su condición personal? Pero si tiene discapacidad, ¿cómo yo hago un chisme científico básico de valorarlo en su condición personal para entender la necesidad educativa específica que ya se definió en la Ley General de Educación, ya no educativa? Si yo hago una valoración de la condición personal utilizando cualquier herramienta, no, puedo utilizar la clínica si quiero, pero no tanto, sino la observación, la entrevista, muchas cosas de la valoración del individuo para conocer su parte emocional, su parte académica. Si yo hago una valoración de la condición personal, voy a poder entender su necesidad educativa específica. Pero si yo hago una valoración del contexto, entonces voy a detectar barreras. Esa combinación de ese conocimiento de contexto y detecto barrera y detecto necesidades, puedo hacer un trabajo interdisciplinario dentro de un diseño junto con el maestro regular. Puedo tomar algo elementos, es decir, la evaluación psicopedagógica, como digo, es una herramienta de un saber de la educación especial, que no hay que desperdiciar. Pero sinceramente se hizo muy clínico. Pero si tomamos elementos fundamentales de los puntos importantes podemos sacar, pero sí tenemos que hablar desde mi punto de vista, ya dentro del modelo de inclusión, hablemos de una valoración de la condición personal y de la condición contextual para detectar necesidades educativas específicas con base a lo que me marca la ley, detectar barreras, pero en ese marco de la nueva escuela mexicana. Y es allí el reto. Cómo la nueva escuela mexicana te presenta una forma de intervención diferente con base a una pedagogía crítica, con base a un enlace de proyectos, con base a una visión más de la universalidad. Y cómo yo, maestro de educación especial, aplico el artículo tercero, inciso F. La accesibilidad, ¿cómo le ayudo al profe para que mi niño, o no es mi niño, el niño con discapacidad o actitudes sobresalientes, acceda? Y es mi trabajo como educación especial. Que si lo voy a orientar, sí. Lo voy a capacitar, sí. Pero también lo voy a ayudar a que conozca más la condición personal y la condición contextual
para poder tener ese equilibrio de detectar barreras y detectar necesidades. En la accesibilidad. Y eso lo puede hacer con un diseño universal para el aprendizaje, con un diseño a la diversidad áulica. Te quito universal para que no les duela mucho, porque está difícil. Un diseño de la diversidad del aula. Pero ¿qué pasa con ese niño o niña que no logra esa accesibilidad? Aplico el segundo elemento del artículo tercero, inciso F. Después de la accesibilidad viene ¿qué? Los ajustes razonables. Es allí donde educación especial, ¿sí? Dentro de la situación de que no pudo con la accesibilidad ese diseño, viene el apoyo específico de esa condición personal y contextual para hacer esos ajustes razonables, ¿sí? Y pueda trabajar junto con el maestro en una planificación bajo ese modelo de la nueva escuela mexicana. Pero ¿qué pasa si ese niño con discapacidad o aptitudes sobresalientes no accede, no, no le sirven los ajustes razonables? Tomo el tercer criterio del inciso F, medidas específicas. Y es allí las medidas específicas donde yo ya hablo de un diseño del aprendizaje personalizado. No sacarlo, no. Es focalizarme en esa atención especializada, importante, basada en la persona, en la condición, para que él pueda acceder, para que él pueda participar, para que él pueda tener esos conocimientos, y no los conocimientos que te está pidiendo la nueva escuela mexicana, para que él pueda entrar a esto. Se atoró otra vez. Creo que se fue. Sí, David, Susi, ¿podrías escribirle a Polonio que se conecte? Porque creo que puso en el grupo de Teide que preguntando si a qué hora iniciábamos y ya está guay. A David, yo estoy pensando en estos niños que han aparecido en las noticias, en la comisión de un delito, que incluso están detenidos, y que una de las mamás decía por ahí, pero es que mi niño es un niño con discapacidad. Y entonces pensaba, ¿y quién va a decir que el niño tiene discapacidad? ¿No? ¿Cómo es que van a...? Porque lo que nosotros hacemos en educación especial también tiene un corte de tipo legal, no solamente clínico, sino legal, porque aún en la evaluación psicopedagógica, nosotros en la escala Wechsler determinamos qué tanta comprensión tiene el niño con respecto a las normas sociales, ¿no? Si el niño no puede comprender normas sociales, no las ha adquirido, por lo tanto, mucho más fácilmente va a participar en la comisión de un delito, sin conciencia de que lo está haciendo, en el caso de un niño con discapacidad. Y entonces, vengo pensando desde hace algunos días, ¿qué es lo que pasaría si desapareciera el informe de evaluación psicopedagógica? Entonces, ¿cómo podríamos dar un soporte legal al niño que está o a la niña que está involucrado en un hecho delictivo o que es vulnerado en sus derechos? ¿Cómo podríamos dar el respaldo? ¿Qué tanto quedaría esta parte de poder brindarle condiciones de seguridad jurídica a un niño con estas características, ¿no? Y entonces, no solamente nuestro trabajo de educación especial tiene que ver con lo pedagógico, sino con otros ámbitos de vida que también son muy importantes y que quizás no lo habíamos contemplado desde ese punto de vista, ¿no? Por ejemplo, hay un muchacho que cometió un delito, me solicitan su evaluación porque el muchacho no aprende, ¿ok? Digo, pues ¿cuántos años tiene? 18, ya cumplió 18, va a cumplir casi 19, pero estuvo involucrado en la comisión de un delito. Ok, el juez me está diciendo qué estás haciendo en la cuestión pedagógica de este chico. Y entonces, evalúo al muchacho necesariamente y resulta que es un muchacho con una discapacidad intelectual. Y preguntaba, ¿qué va a pasar ahora? Porque ustedes tienen psicólogos que pudieron haber evaluado a este muchacho de inicio. ¿Qué va a pasar con este equipo? Porque está compurgando una pena y resulta que en la comisión del delito es inimputable porque es un hombre con discapacidad. ¿Cómo cambia la situación? Y bueno,
me dijeron, pues, el chico va a seguir aquí compurgando su pena, pero las sanciones vienen para los involucrados, ¿no? Porque no hicieron la evaluación a tiempo, no se alertó al equipo judicial la condición de este muchacho y se hizo una sanción a una persona que no entiende por qué está ahí, solo está sufriendo porque no puede ver a su mamá, está irritable porque está encerrado y no entiende por qué. Entonces, este momento es una coyuntura bien importante para educación especial porque es el momento en que se tiene que mostrar todos los alcances que pueden dar o no un informe de evaluación psicopedagógica. ¿Tendría que seguir siendo tan larga o debemos recortar algunas cosas? ¿Solo nos vamos a quedar en lo pedagógico o vamos a buscar otro tipo de efectos? Porque también este diagnóstico sirve para tramitar becas de apoyo, ¿no? Entonces tiene un gran peso lo que educación especial está haciendo. Fíjate que, y si uno analiza la ley de niñas, niños y adolescentes vigente, dice que es un derecho, el diagnóstico es un derecho del menor. Y evidentemente en este sentido hay un elemento que me parece ponderante porque dice que toda la atención de un chico, no recuerdo el artículo, pero decía que evidentemente se presumirá con una condición de discapacidad a una persona que a un chico que por cuestiones económicas no pudiera tener todo este proceso que muy bien hemos hablado del enfoque clínico, pasar con el médico y el diagnóstico que el maestro de especial, siguiendo un proceso claro y crítico, genere a partir de los instrumentos que él mismo ha de esta manera construido, que esa pudiera ser ya la parte de la interpretación final de la ley. Hoy en día, evidentemente creo que el diagnóstico no es lo que se está cerrando en las normas. Me parece que estamos caminando hacia un proceso de intervención que incluso a mí me parece, yo por ejemplo en Cajalín, yo decía, para detectar alumnos sobresalientes, antes de ir a preguntarle a un maestro, oiga, en su escuela hay algún chico sobresaliente que haga esto, y el maestro dice, no, pues esas actividades yo ni las hago. Entonces, ¿cómo puedo determinar si alguien puede ser sobresaliente? Entonces yo decía que ¿por qué no invertíamos el proceso? Y empecemos interviniendo, y a partir de intervenir, que cambiando condiciones, es decir, haciendo equipos de fútbol, haciendo danza, haciendo cualquier situación, evidentemente ahí estaremos generando las condiciones para después poder ver qué sujeto podría tener características de ser un sujeto con aptitudes sobresalientes, ¿no? Ahora, si esto lo planteamos en la nueva escuela mexicana y en este movimiento de normatividad, la detección tiene que ser en acción. Es decir, yo estoy interviniendo desde el primer día de clases porque en el codiseño yo estoy diseñando desde el primer día de qué va a pasar el primer día de clases y desde ese día yo estoy teniendo elementos para ver qué chico pudiera estar presentando cierta condición. Ahora, lo que nos está invitando también, y esto es un trabajo muy fuerte, yo creo que es el momento de mayor creación que podremos tener en muchos años en el área de educación especial, es construir los procesos, afinar los procesos o nuevos procesos de detección que no sean tan longevos. Es decir, que no te puedas llevar 3 o 4 ciclos escolares para determinar cómo intervenir con un alumno. Porque evidentemente dice, es que no sé si tiene discapacidad o no lo tiene, qué tal que sí la tenga, qué tal que no. Y durante ese juego se le fue la vida al alumno en el sistema educativo. Y de repente dices, bueno, para el maestro significó un ciclo escolar más, pero para el chico prácticamente fue un año perdido, o fueron 4 años perdidos de un desarrollo que evidentemente no se tuvo. Aquí en Tabasco estamos teniendo, se ha generado una polémica con un documento que el área de planeación y presupuesto generó para determinar cuántos alumnos deben ser atendidos
por los servicios de USAER en cada escuela y cómo esa cantidad de escuelas determina cuántos maestros de apoyo fijos pueden haber por escuela, o cuando no se cumplan estas condiciones, este maestro de apoyo tendrá que ser itinerante en 2 o hasta 3 planteles en caso de que la escuela sea unitaria o tenga multigrados, y evidentemente para instituciones urbanas se hablaba de 20 a 30 alumnos y para instituciones rurales estamos hablando de 15 a 25 alumnos. Es decir, que esta cuota de alumnos que estamos ahí considerando en el Estado también genera otro margen de conflicto a la hora de pensar en la instauración de nuevos procedimientos, porque pudiéramos generar que existan maestros o existan servicios, y eso es algo que yo estoy aquí diciendo que no sé si está pasando, pero no faltará aquel que invente condiciones para justificar su estancia, no importando el daño que esto pudiera generar en la vida de los menores. Qué interesante, retomando las ideas de ustedes. Es mi opinión. Pero ejemplo, ahorita, la ley del artículo 41 acotaba la atención de educación especial a personas con discapacidad y actitudes sobresalientes. No atendíamos a problemas severos de aprendizaje, de comunicación y de conducta. Fue hasta el 2017. Entonces ahí donde se perdió. La inclusión abarcaba la diversidad, la interculturalidad, indígenas, sí se abrió. Y es allí donde educación especial se está perdiendo, ¿me entienden? Regresa esta nueva Ley General de Educación, nueva, y otra vez lo achica únicamente para personas con discapacidad. Y habla de problemas de salud en el artículo 35. Entonces, desde mi punto de vista, educación especial fue diseñado en un marco socioeducativo, en un marco de la educación, mas no fue diseñado en un marco de salud. ¿A qué me refiero? Que educación especial no tiene el derecho de etiquetar y poner la discapacidad y que el psicólogo lo inyecte. Así me refiero. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, educación especial es un modelo educativo, más no es un modelo clínico, ni es un modelo de salud en el cual tiene que resolver todas sus situaciones, ¿sí? Para eso hay estancias donde puede darme el diagnóstico, para eso hay estancias donde me puede dar ¿cómo se llama? Puede darme la explicación. Es mi punto de vista. ¿Por qué? En la actualidad yo he visto y he platicado con muchos que hay muchas USAER que están dando la etiqueta de discapacidad. ¿Y qué creen? Que pasa el tiempo y dice, discúlpame, no, el WIS no lo apliqué bien, no tiene discapacidad. Oiga, desde mi punto de vista, educación especial, ahorita en este marco de la inclusión, no le da para hacer un sector salud. No le da. Entonces, ahorita la inclusión educativa, educación especial, se tiene que ver y tiene que orientar a los padres, a los maestros, pero tiene que trabajar en ese codiseño y la atención. Pero lo difícil que yo veo es que a nivel nacional, los reportes de los alumnos que se atienden en EduSaer son muy mínimos a las personas con discapacidad. Del 100%, estoy hablando de un 5%. El 70% se va a problemas severos de aprendizaje. Y cuando tú los analizas, son rezagos educativos. Un tanto por ciento son de comunicación y un tanto por ciento son de conducta. Pero el objeto de trabajo donde nosotros entramos es la discapacidad y las aptitudes sobresalientes. Y es allí donde estas nuevas formas de trabajar, de conocer la condición personal y contextual, me limita a trabajar en la parte educativa, ¿sí? Y si ya necesita que alguien lo etiquete con discapacidad, si ya necesita que alguien entre a otras cosas, pues tiene una canalización, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque educación especial, los maestros son muy listos, los maestros de la escuela regular. No aprende. A ver, profe, evalúamelo. ¿Qué quieren buscar? ¿La etiqueta? Tenía discapacidad, te dije. ¿Y qué pasa en los lados contrarios? La gráfica de Gauss. Cuando detectamos un niño y le das la noticia a la mamá, dice, es que salió a mi madre y salió el padre, ¿verdad? Se alegra. Pero ¿qué tal cuando detectas un
discapacidad, se ponen tristes. Pero ¿qué tal cuando le das la noticia contraria que falló el diagnóstico, falló la evaluación y dice, señor, su hijo no tiene aptitudes sobresalientes, me equivoqué? Los papás se enojan. Pero ¿qué pasa si le dices al contrario? Discúlpeme, no tenía discapacidad intelectual. Los papás te quieren golpear, pero se alegran. Entonces, tenemos que cuidar ahorita este cambio de la evaluación psicopedagógica. Desde mi punto de vista, ya perdió su peso que tenía en la integración. ¿Sí? Hemos brincado a un modelo más inclusivo. Tenemos que arrastrar lo bueno de la integración, pero tenemos que entender cuál es nuestro papel. Y es allí donde siento que ahorita educación especial está no en el limbo, sino si quitan el anexo 6, que ya, si llega, todo el mundo va a decir, ¿y ahora qué hacemos? Nos convertimos en orientadores, nos convertimos en capacitadores. Pues hay que ver qué lineamiento podemos seguir. No, hay que ver cómo marcamos la aplicación, el recurso y la justificación de educación especial. Apolonio, ¿cómo estás? Tú eres el culpable porque filtraste ese documento, Apolonio. Sí. ¿Verdad, Apolonio? Platícanos rápidamente, ¿qué piensas de la evaluación psicopedagógica? ¿Muere, no muere? ¿Qué piensas si siga o no siga? ¿Tú cómo ves? Y ustedes que ya en Monterrey aplicaron la UDEI, pero no es UDEI, sigue siendo USAER, pero disfrazada de UDEI, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Ah, ok. Pues buenas noches a todos. Gracias por invitarme. La verdad es que ese documento a mí me lo pasaron de Puebla ayer en la madrugada. Como siempre, las primicias por aquí tratamos de compartirlas. Ya había visto yo el video de Valencia y Manuel, ¿verdad? Los compañeros de Puebla, por ahí les mandé saludos. Y bueno, ayer estuve en una reunión con Mejor Edu, fíjense, con Mejor Edu, pero nada más me tocó escuchar al doctor Jesús Velázquez. Y hablando de evaluación, Mejor Edu nada más evalúa a primaria y secundaria, no evalúan preescolar, y eso es muy delicado porque pues nació de la ley para la evaluación de la calidad, la ley general para la evaluación de la calidad de la educación en educación básica. Y cuando me invitaron, yo les dije que estaban haciendo su trabajo, no mucho, les dije otra palabra, no me acuerdo, pero estaba incompleto. ¿Cómo no van a evaluar a preescolar? Porque no tienen las herramientas para evaluar preescolar si es parte de educación básica. Nada más evalúan primaria y secundaria. Ya no me volvieron a invitar. En pocas palabras, pero bueno, uno dice lo que siente y lo que piensa, y así es como muchos lo decimos, lo comentamos. Entonces, bueno, yo tengo que dar mi opinión. Mi opinión es mi opinión, me estén de acuerdo conmigo o no, pero sí deja mucho que desear, porque los instrumentos de Mejor Edu son los que se estaban promoviendo ayer en esa reunión, conjunto con Antonio Mora, que es ATP de matemáticas, pero ese que se encarga de todo lo que es las escuelas multigrado. Entonces hay una desarticulación entre las instituciones, y bueno, yo creo que así es la nueva escuela mexicana. Yo no sé si hace rato vayan a sacar otro anexo como este que dice anexo normas generales para la evaluación del aprendizaje de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Así dice, palabras más, palabras menos. El acuerdo que publican, ya lo había comentado yo en un video antenoche del doctor Sergio Dunstan, ¿verdad? Sergio Dunstan, pues sigue por ahí, yo creo que a Teide, y bueno, ya estamos ahí platicando en Twitter, y yo le dije, oiga, de su documento que publicó, yo hice un video explicando su documento y me dijo, pásame el enlace del video, y se lo pasé y lo vio y me dijo, oye, pues muy bien, como quiera, pues seguimos platicando y estamos en esto, ¿verdad? Y luego me volvieron a invitar a otra reunión. Entonces, estas normas de control escolar yo pienso que están mochas, que no están completas, les falta. Ya hoy en la tarde tuve una reunión con compañeros directivos de UDEI, estuvimos analizando esto, discutiéndolo, y bueno, están las normas del control escolar del 2019. En las normas del 2019,
por ejemplo, vienen, no sé si son 11 anexos, vienen un chorro de anexos. Entre esos está el 6, pero creo que también hay un 9 que habla de los alumnos sobresalientes. Y en ese anexo 6, pues está bien claro cómo se van a evaluar a las personas con discapacidad, con aptitudes sobresalientes o con dificultades severas de aprendizaje, comunicación o conducta, ¿verdad? Creo que así es. Ahí vienen en ese anexo. Pero la gente piensa que me dijeron, ¿para qué lo subes? Si apenas lo van a explicar en la Dirección de Educación Especial en Nuevo León. Y dije, bueno, pues yo no tengo la culpa que anden atrasados, ¿verdad? Los de la Dirección de Educación Especial de Nuevo León. No tengo la culpa. Pero a lo que voy es que probablemente salga algún documento, aparte de estas normas generales para la evaluación de los aprendizajes, probablemente salgan algunas que digan normas de control escolar. Porque en este documento, en el capítulo 4, fracción 12, romano, viene hablando de lo que es las normas de control escolar, nada más como un conjunto de procedimientos, pero hasta ahí se queda. Yo no sé si más adelante, cuando publiquen esto en el diario oficial de la Federación, salgan estas normas y salgan los anexos. Es lo que hay que esperar. Yo pienso que no van a salir, que así como publicaron ese acuerdo 2009-23, que tumba al acuerdo 1103-19, Doc, David Valencia y Susi de la Torre, yo creo que van muy atrasados en esto de la nueva escuela mexicana, porque esto ya estaba contemplado en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva desde el 2019. Entonces, ¿qué les pasa? Ya se va a terminar la gestión y apenas andan publicando esto. Ahí perdimos casi 4 años. Van 4 años atrasados, rezagados, porque yo veo esas instituciones muy rezagadas. Entonces, yo pienso que hay que esperarnos. Yo pienso que, miren, cuando hacen los anteproyectos, pasan a una Comisión Nacional de Medidas Regulatorias. Así se llama, Comisión Nacional de Medidas Regulatorias. Los anteproyectos todos pasan ahí. Y luego ya después les ponen un número y lo publican en el diario oficial de la Federación. Ese es el camino, siempre ha sido así el camino. Pero pues da la casualidad de que así como se publica en la Comisión Nacional de Medidas Regulatorias, así pasa en automático al diario oficial de la Federación. Es nada más un protocolo. Y yo pienso que si es así, la gente anda muy alborotada en todos los estados, no saben qué va a pasar. Aquí en Nuevo León, la reunión de la Dirección de Educación Especial en su consejo técnico era para el lunes, la cambiaron para el martes. Yo no sé qué están esperando. Alguien ya está diciendo, pues es que Polo subió eso. Bueno, yo lo subí para compartirlo. Aparte, es nuestro derecho y es mi derecho compartir la información que yo tengo a la mano y de primera mano y como primicia. Y no es por andar alborotando ni andar presumiendo eso, ¿no? Es que tenemos que estar en la jugada. A los tres compañeros que nos reunimos hoy, ya le pusimos nosotros un nombre, pero basado en la Ley General de Educación, artículo 95, que nos dice al magisterio que implementemos redes académicas para tratar asuntos relacionados con la educación. Esa facultad nos la da la Ley General de Educación, y hoy le pusimos ahí a las fotografías reunión de la ¿cómo le pusimos? Le pusimos un nombre así muy pomposo. Yo dije, no, hombre, vamos a ponerle... Muy pipiris nice. Sí, muy pipiris nice. Y no quisieron los compañeros. No, hombre, vamos a ponerle así. Le vamos a poner Cumbre Estatal de Educación Especial en Nuevo León. Los malos ves, digo, pues sí, le podemos poner cumbre. Entonces yo pienso que hay que esperarnos a que publiquen esto en el diario oficial de la Federación. Van a venir todos los considerandos, un montón de páginas, y luego van a venir por lo que se establece ya, si aparece igual como aquí, qué bueno, pero yo no sé si vayan a publicar otro documento que se llame normas de control escolar. Bueno, a lo que voy yo, la gente, compañeros de Chihuahua, ayer se conectaron a una transmisión en vivo mía, compañeros de Chihuahua,
Y estamos, yo creo que en la misma jugada, o sea, se había tardado mucho porque eso de la evaluación psicopedagógica, pues va más a un enfoque clínico, ¿verdad? Que ya no, que era más a lo de integración y ahora ya no a lo de inclusión, a lo de la nueva escuela mexicana. Yo pienso que, miren, el problema, me decía una compañera anoche en la transmisión, bueno, ¿y ahora cómo se van a evaluar a las personas con discapacidad? Yo le decía, pues se van a evaluar igual que a todos los demás. O sea, si el maestro de la escuela hizo un proyecto didáctico del campo formativo lenguajes, porque se van a evaluar por campos formativos, si el maestro hizo un proyecto didáctico del campo formativo lenguajes, donde va a aplicar el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, y si esa metodología crítica tiene 3 fases, la fase 1, 3 momentos, la fase 2, 4 momentos, y la fase 3, 4 momentos, pues entonces, ¿cómo va a evaluar el desarrollo de los alumnos en cada una de esas fases y en cada uno de esos momentos? Y no es nada más de las personas con discapacidad, es de todos los alumnos. Y se viene un chorro de chamba, se viene una recarga administrativa, recarga, no descarga, recarga administrativa para los maestros. Ahora, en la octava sesión, les pidieron en la evaluación formativa que se sugería que llevaran un portafolio de evidencias tangibles para ir viendo el desarrollo evolutivo o el proceso de desarrollo de los alumnos. No es cualquier evidencia, un portafolio para cada alumno, para cada alumno. Ahora, si el maestro es de secundaria y tiene 3 asignaturas en la tarde y tiene 35 alumnos, o el grupo va a tener como más de 100 portafolios en la tarde, y si tiene otras materias en la mañana, va a tener todos esos portafolios que hacer, ¿cuándo lo va a hacer? Todavía el maestro de primaria tiene sus 25 o 30 alumnos y nada más, y se acabó, y nada más se lo puede hacer, probablemente sea un poquito más práctico, pero tiene que ser evidencias donde se vaya registrando o evidenciando el proceso de desarrollo de los alumnos con una evaluación formativa. La calificación es la otra parte, es para el sistema, pero yo veo esto, no sé si está muy a la carrera, como la nueva escuela mexicana muy precipitada. Yo no sé si está esto muy a la carrera, pero como debieron de haberlo hecho desde noviembre del 2019, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, pues está precipitada y no, van atrasados. Bueno, nos falta ver, Doc, si en eso que van a publicar viene la tablita de las discapacidades, de las condiciones, como vienen en el 2019. En el del 2019. Así si brinca la tableta o ya la brinqué, ¿no? Sí. De hecho, hay un avance, de hecho, donde vamos, considero desde mi punto de vista, es lo que ya llevan avanzados el Estado de México y el Centro de México con la UDEI. De hecho, hay un anexo, ¿sí? La dirección del Estado de México, no lleva el anexo que llevamos nosotros en sus normas, es diferente. De hecho, las siglas de las discapacidades cambian ya a la diversidad. A ver si se las comparto. Pero la Dirección General de Educación Especial del Estado de México, que es dirección, ya no tomó en cuenta desde mucho tiempo las siglas que nosotros llevamos en toda la federación. La forma de trabajar y visualizar y registrar la condición se abre a las 4 discapacidades, ¿me entiendes? Pero no a las 4 discapacidades como las conocemos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ya viene una categoría muy específica con sus siglas, que la UDEI, la verdad, nos lleva avance. La UDEI, que se implementaron en el Estado de México, tiene sus pros y sus contras, pero van girando a una forma de intervención más a la condición personal y a la contextual, como yo les explicaba. Yo pienso que hay que esperar, pero sí, desde mi punto de vista, si vuelve a salir la palabra evaluación psicopedagógica, ya valió, como dice Xochitl, ya valió madre, como dice, ¿verdad? ¿Por qué? Ya no brincó la tablita. Sí, porque ese término no está ad hoc y no está fuera totalmente ya de los procesos y procedimientos que plantea la forma de evaluación, la forma de seguimiento de la nueva escuela mexicana en cuanto a la condición personal y conocimiento de cada niño. Entonces, siento que esta filtración que hizo Apolonio desde Puebla, los documentos, está provocando más que estrés, preocupación. ¿Por qué? Porque el Apolo Paper.
porque llegamos en un status quo de ya hacerlo por hacer. Eso se puede lograr en primaria, pero en secundaria se te va la vida. De aquí que termina la evaluación psicopedagógica, el niño ya se graduó. Entonces, sí tenemos que pensar y transitar nuestras prácticas de educación especial, nuestra intervención educativa, bajo un enfoque más del personalismo humanismo, focalizado en la condición personal y contextual, pero tomando en cuenta algunos elementos como disciplina de la educación especial. ¿Por qué? Porque matarlos totalmente, pues no. Última pregunta. Desde su punto de vista, ¿muere o no muere? Porque es la pregunta que todos están haciendo en redes, ya hasta ahí en los comentarios ya hay críticas, ni se imaginan. ¿Muere o no muere la evaluación psicopedagógica? ¿O se resiste? Maestra Susi. ¿Muere o no muere? Yo creo que muere. Viene en un proceso agónico desde hace ya varios años y está muy próximo su periodo de vida. Sí creo que muere. Híjole. Bueno, David, ¿muere o se va a mantener viva? Tú ya tienes el café. Mira, yo pienso que hay que ver esto como los romanos se perpetuaron en la Iglesia Católica. Es decir, hay que tener cuidado que algunos servicios de educación especial en diversas partes del país decidan convertir el plan analítico en un programa individualizado para personas con discapacidad, diciendo que el plan analítico también se podría otorgar por persona, porque ese pudiera ser una forma de jugar a la ley, de darle una vuelta burocrática, quitarle el nombre, pero que siga operando en sustancia, y eso es riesgoso, porque si bien la directriz es nacional, así como tú dices que el Estado de México y el Distrito Federal, y tal vez, pues no sé si en Monterrey hubo todo este cambio de unas normas de control escolar específicas para esos estados, algunos estados en resistencia pudieran por primera vez gestar su autonomía y crear sus propias normas de control escolar estatales y que la sostengan. A mi entender, en la nueva escuela mexicana, con el plan analítico no tendría cabida, pero a veces estos recovecos extraños de la educación especial pudiera ser que le dejen de llamar, digan, no, es que el plan analítico es una evaluación psicopedagógica, y adentro ahí en una interpretación extraña de la ley y del modelo educativo se pueda sostener, ¿no? Yo esperaría que no, pero hasta no ver, no creer, diría ahí, a lo mejor el Apolonio Paper nada más nos ilusiona. A ver, Apolonio, ¿muere o no muere desde tu experiencia? Doc, lo que pasa es que, mire, en los anexos de las normas del control del 2019, y se venía, por ejemplo, un anexo que se llamaba formatos de certificación. Y luego había otro que decía solicitud de inscripción o reinscripción. Había otro formato de autorización para inscripción tardía. Había otro modelo de reporte de institución educativa no incorporada. Ese era otro anexo. Y luego estaba el anexo 6, la atención de los alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes o con dificultades severas de aprendizaje de conducta o de comunicación, el que todos conocemos. Y luego estaba el anexo 7, que, bueno, no tengo aquí el anexo 7, porque del 6 se brinca al 8 en las normas que yo tengo de control escolar, pero sí viene al final como anexo 8 la clasificación para el alumnado con discapacidad, aptitudes sobresalientes o con dificultades severas de aprendizaje de conducta o de comunicación. Y ahí viene el cuadro que ya conocemos. Y luego viene como 9, autorización expresa de la madre, el padre de familia o tutor para revocar la promoción de cualquier grado de su hijo. Ese es el 9. Y bueno, yo creo que hay que esperar
a ver qué pasa, porque pues no es que nos estemos adelantando, y no es que Apolonio, o como otros me dicen, maestro iberoamericano, haya filtrado esto. Está en la página de la Secretaría. Ahí está, se meten a la página de la Secretaría y ahí están los dos documentos. Está el acuerdo 2009 23 y está el anexo, porque viene como anexo. Está el anexo normas generales para la evaluación de los aprendizajes, etcétera. Viene como anexo, no viene como normas de control escolar, no viene como normas de control escolar, viene como anexo. Profe Apolonio, ahorita que está viendo los anexos de las normas a nivel federal, ¿cuáles son los anexos que vienen de las normas de la dirección del Centro de México, donde se maneja la UDEI como dirección? El anexo 1 es el directorio del Departamento de Control Escolar de los Servicios Educativos que ofrece la Dirección de México. Ok. El anexo 2 es glosario de términos educativos. El anexo 3, ¿sí? El anexo 3, ahí les va el anexo 3, espérenme, el título. El anexo 3, hay mucho directorio. El anexo 3, tabla de atención a la diversidad en el marco de la educación inclusiva. Miren el color y cómo, bueno, ojalá se vea. No se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí va, lo voy a aprender otra vez. Lo voy a leer porque no se parece a la tabla. Profe, usted va leyendo la clasificación y yo voy leyendo lo que ya tiene. Ejemplo, aquí a ver si se alcanza a ver. Miren, esta es la tabla. Pero fíjese cómo es la clasificación de ellos. Ahí les va. A ver, ponga la tabla, Doc, ponga la tabla. Ponga la tabla. Ahí voy a poner la tabla. A ver. Es que le voy a hacer un screenshot. Ahora, se lo voy a leer. Vean cómo se viene la bomba que así siento que va a quedar a nivel nacional. ¿Sale? Este glosario, yo lo tengo, cuando lo publiqué todos, qué locura. No, ya lo llevan en las UDEI. Ahí le va. Discapacidad sensorial. La dividen, visual, auditiva y sordoceguera, y te lo explican. Y luego viene la sigla, DSVC, DSBV, DSAS, ya hay siglas. Después viene discapacidad física, y te lo dividen, motriz, y te dan toda la explicación qué son los tipos de discapacidades motrices, toda la explicación, y lo vas a definir como DFMM. Después te dice discapacidad intelectual, ¿sí? Y después viene todas las discapacidades intelectuales. Después viene discapacidad mental, fíjese, discapacidad mental. Y ahí viene la psicosocial y te explican todo, fíjese, depresión, psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de adicción simultánea, te da todas las explicaciones. Y después viene discapacidad múltiple. Entonces nos dan ¿cuántas discapacidades? Discapacidad sensorial, discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad mental y discapacidad múltiple. 5. No se parece al anexo 6 que tenemos. Y después, sin discapacidad. Ojo, nosotros tenemos problemas severos de conducta, comunicación y de aprendizaje. ¿Cómo se maneja? Problemas de conducta se mantienen. Problemas de comunicación y de lenguaje se mantienen. ¿Y qué creen? Trastornos vienen. Trastornos. ¿Y qué trastornos vienen? TGD, trastornos generalizados de desarrollo, especificación TGD de trastornos generalizados de desarrollo, autismo, vienen todos los trastornos dentro de la fuera. Y después, ¿qué cree que viene? Diversidad social, cultural y lingüística. ¿Qué viene? Lingüística, sin discapacidad. ¿A qué se refiere? Hablante de lengua indígena, hablante de lengua extranjera, etcétera, etcétera. Y después, ¿qué cree que viene? Capacidades, así le llaman, capacidades y aptitudes sobresalientes, ¿sí? Y viene la división, aptitudes sobresalientes y la división, talentos específicos. Esa es la tabla. ¿Y qué creen? En el anexo 4 y en el enlace 5, aquí ya no hablan de evaluación psicopedagógica, hablan de un proceso más de la condición personal y de la condición contextual para trabajar con ellos dentro del trabajo áulico, dentro de esa negociación del codiseño que ahorita lo van a hacer
para poder atender esa diversidad. Y ojo, ahorita va a entrar algo que no les gusta mucho. Y dentro del diseño universal para el aprendizaje, que para mí, pues va a estar en chino. Yo le llamaría, para las personas con discapacidad, dentro de un diseño del aprendizaje personalizado, porque tenemos que mantener eso. Pero esta es la realidad. Estas normas de inscripción y acreditación las tiene una dirección del centro de la República. ¿Por qué no se expanden a todo México? ¿Se va a entender? ¿Cómo se llama el documento, Yadier? Secretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. ¿Sí? Se los voy a mandar. Ahí en esa tabla, si estamos hablando de un proceso puramente educativo, entonces definir tanto lo clínico de incluir en esta parte de discapacidad mental, lo psicosocial, trastorno bipolar, depresión, ¿verdad? Eso ya es del orden clínico, ¿no? Sí, y, entonces, y aquí como que estamos en ese un tanto amaciato espurio le entro un poco a lo clínico para sostener mi intervención, pero es puramente pedagógico, ¿no? Porque me interesa garantizar el derecho del niño a aprender. Lo cierto es que en las escuelas estamos teniendo en nuestras estadísticas 2 alumnos, bueno, me han contado, ¿no? 2 alumnos con discapacidad, 7 con trastorno por déficit de atención y 2 más con trastorno del espectro autista y 50 con dificultades severas de conducta asociados a algún trastorno de la conducta alimentaria o un trastorno desafiante oposicionista. Y entonces vamos a estar manoseándonos un poco con lo clínico, mucho con lo pedagógico. A eso me refiero, por eso estaría, ¿cómo no invitamos a alguien de la UDEI? Porque esa forma de trabajar de las UDEIs ya giraron, nos llevan pasos adelantados, la verdad. Pasos adelantados, en el cual ya giraron a esa diversidad, a ese concepto de inclusión, a esa detección de esa condición personal y contextual para detectar esas barreras, a esa orientación, a esa capacitación, ya lo transitaron. Y siento que va a ser el piloto para lanzarlo a nivel nacional y dejarlo en ese aspecto. Pero esta tabla, cuando la subí, todos me criticaron. Aparte, hay otro documento de la Suprema Corte de Justicia que también lo voy a publicar, donde ya te da la condición personal más la barrera y qué hacer. Así se llama. Condición personal y te dan todas las discapacidades, te las define, las barreras que puede tener y su posible participación. Y ese es un documento de la Suprema Corte de Justicia que te dice, te toma estas 4 discapacidades para la atención. Claro. Siento que, a ver si me da tiempo, subo esos 2 documentos o hago un resumen de lo más importante, porque sí, es lo que tenemos que ir analizando poco a poco. Bueno, para ir cerrando, don Apolonio. Espérame. Perdón, maestra, Susi. Con DISFAM, que es una asociación española que trabaja sobre con la dislexia. Y mencionaban ahí, la dislexia no solamente repercute en lo pedagógico del niño, sino que pensemos el adulto con una dislexia que tiene sus resabios ya siendo adulto, y cómo influye la dislexia, por ejemplo, para la emisión de la credencial para manejar. Y pues sí, yo decía, yo por eso no manejo, ¿no? Porque es mi derecha y la otra derecha. O sea, si a mí me dicen en el camino, gira a la izquierda, me paralizo porque no es la izquierda, es mi otra derecha, ¿no? Entonces, como una condición que puede ser un trastorno de aprendizaje también repercute en la emisión de documentos legales y en el caso en el que se atropella a una persona porque me confundí con la derecha y la izquierda, ¿cómo influye el diagnóstico para la determinación de una sanción judicial? Entonces es un momento bien crítico para educación especial, pero también en la forma de trabajar de cada uno de nosotros para que finalmente nos demos cuenta del enorme peso que estamos o hemos estado peloteando, ¿no? A lo largo de los años. Sí intervengo, pero nomás tantito. De pronto me recuerdan las frases mexicanas, ¿no? Sí, pero poquito. Okay. No, pero sí, pero no. Entonces, estamos en esa indefinición y en ese no saber exactamente hasta dónde, quizás por eso nos metemos en tantas complicaciones, ¿no? Sí.
Para ir cerrando, yo desde última participación mía, para ya cerrar con las preguntas. Desde mi punto de vista, educación especial se va a sostener vivo siempre y cuando estén los dos términos conceptuales del inciso F del artículo 3 constitucional. ¿Por qué? La accesibilidad. El DUA está dentro de la accesibilidad, donde puedo yo participar. Donde ya educación empieza a participar son los ajustes razonables para hacer una intervención didáctica. Y si no accede, nuestra participación son las medidas específicas. Y es allí donde decía David, en el plan sintético, en el plan analítico, donde van a entrar las medidas específicas. ¿Dónde entra la educación especial? ¿En la accesibilidad, en el diseño universal para el aprendizaje? Sí y no, porque eso le toca al maestro y yo participo. Esa es la accesibilidad. Pero si hay niños con discapacidad que no pueden tener esa accesibilidad a pesar de todos los ajustes, entonces entra educación especial para colaborar con el maestro en los ajustes razonables. El concepto de ajustes razonables era para las personas con discapacidad y brincó a la inclusión del concepto. ¿Sí? Pero si no puede, porque habrá niños con discapacidad más profunda y severa, entonces el trabajo de educación especial estará ¿qué? En las medidas y específicas. Y es ahí, solo ahí, donde yo puedo aplicar la profundidad de esa valoración de la condición personal para tener elementos y la condición contextual. Pero si mi niño está en este rasgo de accesibilidad, yo le ayudo al maestro. Pero si los niños están en el grado 2, empiezo a buscar que ese conocimiento de la condición personal para ayudarlo. Tenemos que entender que el inciso F está muy claro. Accesibilidad, ajustes razonables y medidas específicas. Así de sencillo. Entonces, ¿se va a cambiar el nombre? No. Vamos a hacer una valoración de la condición personal y contextual. Llámele si quieres evaluación psicopedagógica como quieras, pero no me gusta a mí el nombre porque está más clínico. ¿Para qué? Para hacer la medida específica en correlación ahí, pero solo cuando el plano, el niño no acceda dentro de un diseño. Por eso alguien me preguntó, ¿por qué le llama diseño del aprendizaje personalizado? Porque es cuando llegas a la medida específica, a la medida específica. Y no lo voy a hacer por discriminación, ni por lástima. ¿Por qué? Porque la accesibilidad está en el concepto de igualdad sustantiva, todos. El ajuste razonable y la medida específica está dentro de ¿qué? De la equidad inclusiva. Y si yo aplico la equidad inclusiva a aquellos que no pueden, estoy haciendo ¿qué? Justicia educativa, justicia social. Solo así, educación especial se va a defender en su trabajo. Ese es mi cierre. Vamos cerrando entonces. Polo, ¿cómo ves el futuro de educación especial en la nueva escuela mexicana? Mire, yo platicaba con otros compañeros y comentábamos esto, ¿verdad? Por ahí, pues desde la fase intensiva de enero, del 2 al 6 de enero, caray, a los compañeros supervisores los dejaron olvidados. Falta mucha actualización formal de esta nueva escuela mexicana. Una reforma educativa debe tener 3 elementos. Debe tener un diagnóstico, nada con que los poderes económicos, religiosos, de colonización, de emanciparnos y todo, o sea, no, tiene que tener un buen diagnóstico. Lo que tenemos en el plan de estudios 2022 es un diagnóstico X. No te habla de cantidad de alumnos que anden mal en lectura, en escritura, en matemáticas, en operaciones básicas. No es un diagnóstico, es otro diagnóstico ideológico que metieron ahí. No hay nada en el tema de inclusión del plan de estudios 2022 sobre las prácticas inclusivas. No hay nada sobre identificar las barreras para el aprendizaje, los usos de apoyos, el DUA y ajustes razonables. No hay nada. Y a mí me comentaba un supervisor, y de esos que presentaron por promoción, es que no hay nada porque están inhabilitados los artículos del capítulo 8 de la Ley General de Educación. Dije, ese no es ningún pretexto. Está la estrategia de equidad e inclusión de educación básica de 80 páginas del material de Aurelio Nuño del 2018. Está la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva.
está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y México está suscrito. Ese no es ningún pretexto, el capítulo 8. No lo metieron porque no les interesa la educación inclusiva, así de fácil. ¿Para dónde vamos nosotros? Educación especial. ¿Qué nos dijeron? Educación especial se va a integrar a los consejos técnicos de las escuelas donde dan el apoyo, las UDE, USAID, lo que se llamen. Pues sí, yo les decía a mi personal, bueno, los maestros donde damos el apoyo en las escuelas les pidieron que esbozaran, bueno, que trataran de concluir su programa analítico en julio, en esta semana de julio, 20, 21, 24, 25, 26 de julio. Y les pidieron que esbozaran una planeación didáctica. Nosotros como servicio educativo, ¿qué hicimos? Julio, ok, nos dijeron que los tomáramos con ellos, sí, pero nosotros como servicio educativo, ¿qué hicimos? En la semana de agosto les dijeron, van a terminar su programa analítico, pero van a hacer una planeación didáctica para un mes. Ok, debieron de tenerlo como producto, sí, ellos, pero nosotros como servicio educativo, ¿qué hicimos? ¿Cómo los vamos a acompañar, a orientar, a sugerir? ¿Cómo vamos a incidir por ahí? Porque, y yo les decía, el método de proyectos tiene más de 100 años, por ahí hice un video explicándolo, el método de proyectos. En la RIEV, el espíritu era los proyectos los pedagógicos en la RIEV. Ese era el espíritu de la RIEV. Era la transversalidad que se manejaba. ¿Quién le puso atención? ¿Quién le dio seguimiento? Un año, sí, 2, 3, 2008, 2009, 2010, y en el 2011 se publicó la RIEV ya en el 2011. Pero ¿quién le dio seguimiento después? En estas orientaciones que están mandando para los supervisores sobre resignificar su función. El video del supervisor de Nezahualcóyotl que dice, que habla sobre su intervención, como 4 minutos, y él dice, de un tiempo acá, la supervisión dejó de ser netamente administrativa. Lo dice de un tiempo acá. No, señor. O sea, desde Manuel Ávila Camacho, desde el reglamento de las condiciones, vienen las funciones bien claras para todos. Y tienen funciones administrativas, técnicos y pedagógicas. Los supervisores, inspectores, esas son sus funciones y siempre han sido. Lo que pasa es que caímos todos, me voy a incluir, caímos todos en una zona de confort donde nadie nos pide nada, nadie nos exige nada, nadie nos visita en las zonas escolares, nadie nos pide un plan de intervención. Hoy les está recordando que hay un sistema para acompañamiento y asesoría a las escuelas, el SAAT. Les están recordando que está ese documento no es nuevo. O sea, ahí están las funciones del supervisor, tiene que tener su plan de intervención, tiene que tener el apoyo del ATP, el ATP tiene que tener su plan de trabajo. El último documento que hay es que el plan de intervención del ATP o de la zona escolar son 4 momentos y cada mes tienen que dar un resultado de qué hicieron en este mes, pero nadie les pide nada. Germán Cervantes, cuando estaba en la dirección de... ¿Se acuerda, Doc? Germán Cervantes, cuando estaba en la dirección de... No recuerdo cómo se llama, la de... Pues de esto, de lo técnico o de lo pedagógico, y hizo una reunión con los supervisores, creo que en Guanajuato, a todos los supervisores a nivel nacional, ahí fue el director de Educación Especial de Nuevo León, Carlos Caleb, y les dijo, levanten la mano a quienes los visitan en su zona escolar, en su supervisión. Nadie levantó la mano. Levanten la mano a quien le piden un documento o un plan de trabajo. Nadie levantó la mano. ¿A quién le piden? Levante la mano. ¿A quién? Nadie. ¿Por qué? Porque los tuvieron o los tienen olvidados. Mejor Edu hizo una reunión, una información y aseguró en un estudio, yo participé en ese video, en esa reunión, donde él dice, todos los temas de actualización se quedan a nivel de supervisión e inspección, no bajan a la gente. La información no baja a la gente. Entonces, aquí
yo le dije a los compañeros supervisores, los que conozco de educación especial, tengo años diciéndoles, hay que hacer un plan de trabajo, es porque tenemos que saber cómo somos como zona y a dónde vamos. Nuestra UDEI ahorita atiende 80 alumnos con discapacidad, aparte de conducta, comunicación, aptitudes, aprendizaje, pero atiende 80 alumnos con discapacidad, y de esos 80 alumnos con discapacidad, 40% tienen TGD. Hay esperanza, profe, de educación especial, ¿se va a mantener? Educación especial yo creo que no desaparece. Pero mire, si la escuela de educación básica y si los maestros ya implementaran el DUA, los 3 principios y las 3 pautas de cada principio, perdón, es al revés, sí, los 3 principios y las 3 pautas de cada principio, y presentaran las múltiples formas de representación, de comunicación, de motivación con sus alumnos, yo creo que ese día nosotros ya no tenemos que estar ahí, porque ya saben hacer las cosas. Muy bien. Maestra Susi, para cerrar, ¿qué piensa usted entonces de la evaluación y de educación especial? Para ir cerrando ya, irnos a descansar. Creo que el informe de evaluación psicopedagógica tiene que convertirse en una mejor herramienta, más sencilla, más accesible, más rápida. Educación especial se seguirá sosteniendo porque es una parte sustancial de la escuela regular, porque aún la escuela regular no se atreve a entrarle con toda la vocación de atención a estos niños. Y no se atreve porque no tiene a veces el tiempo, y en Puebla lo sabemos, grupos de 50 niños de nivel primario, 60. ¿A qué horas va a poder el maestro, no? Entonces, educación especial todavía tiene una larga vida, pero tenemos que buscar formas más rápidas de brindar apoyo, asesoría, capacitación, de meternos más todos, docentes, directivos, supervisores, al trabajo con los niños, con los padres de familia. De otra manera, el personal que está en las USAERs, en los camps, van a seguir estando cansados de realizar documentación y de tener poco tiempo de trabajo con nuestros niños. Hay que buscar mejores formas de atención y creo que este es un muy buen momento para lograrlo. De verdad, muchas gracias por estar con ustedes. Ha sido bien grata la experiencia. Gracias. Gracias, Susi, gracias. David, para cerrar, ¿qué piensas entonces? ¿Se sostiene, no se sostiene, cambia de nombre? Y para ir cerrando. Bueno, el que cambie de nombre no significa que evidentemente los procesos sean mejores. Yo quisiera en este sentido puntualizar que tal vez ha habido una experiencia de pilotaje en la UDEI, pero pocas veces hemos tenido la escucha de las familias, de las personas con discapacidad o los sectores que han sido históricamente atendidos por esos servicios. ¿Qué es lo que han sentido después del cambio metodológico? Porque nosotros pudiéramos decir es que ellos están avanzados, pero tal vez el sentir poblacional pueda caminar en otro sentido. Yo me ponía a reflexionar los movimientos de los 70s, 80s en Inglaterra y en Alemania, cuando deciden desintegrar los servicios de educación especial y las mismas comunidades deciden, los mismos padres toman las calles y deciden, oye, que se reintegre el servicio. Pudiéramos nosotros pensar que tal vez la gente va a estar contenta que el maestro de especial solamente sea un analista de la escuela que esté acompañando el proceso, pero pues no, tal vez las necesidades sociales. Hace un rato decíamos al inicio que muchas familias que son atendidas por los servicios de educación especial son de escasos recursos. Y evidentemente la única cercanía a un especialista es el servicio de educación especial, porque no tienen la facilidad para desplazarse, buscar un médico, y como no tienen esa facilidad, se chutan 3 o 4 ciclos escolares, y como no tienen el diagnóstico más cercano es el diagnóstico que da el maestro de especial, y ese es el diagnóstico con el cual han vivido y vivirán. Esto me hace pensar que estamos en este momento en un impasse, más que en una transición. Estamos en este momento en un espacio de definición, de creación
exactamente de qué es la función o cuáles serían las funciones que tendríamos que valorar. Yo pondría un análisis directo a los resultados de la UDEI antes de caminar a decir todos nos convertimos a UDEI, porque pues evidentemente no hemos escuchado el clamor de las personas. Porque si el servicio de UDEI, y eso no quisiera yo en este sentido aventurarme a una línea, ha generado que eso que el servicio de educación especial antes lo daba en la escuela, las familias lo tengan que estar buscando en servicios particulares, puede ser un llamado, un elemento para reflexionar porque algo se está dejando de hacer en el servicio público para convertirse en un servicio especializado y particular, el cual no tendrán acceso todas las personas. Entonces tendríamos que pensar en un modelo tal vez mixto, pero más ágil, más veloz. Para mí la evaluación psicopedagógica ya no responde, pero también tendremos que pensar en los sectores poblacionales que históricamente han recibido la atención, qué es lo que esperan, porque filosóficamente nosotros podríamos estar pensando en un mundo muy radical y las realidades sociales están caminando en otro sentido. Entonces creo que tenemos que hacer un análisis de la realidad social para pensar de qué momento o de qué manera la educación especial se puede inscribir a este proceso de transición que necesariamente yo sigo pensando que la escuela mexicana es solamente una transición hasta que llegue lo que la Agenda 2050 le está pidiendo al mundo. Esa sería mi participación. Muy bien, David, muy bien, Apolonio, muy bien, Susi. Pues vamos cerrando, ya son ahora 9:30 para 8:30 aquí, no sé a qué hora son allá. Yo quiero concluir, piensen, les voy a decir una palabra y ustedes, como siempre, me van a decir con una sola palabra, no van a responder con una sola palabra. Antes de preguntarles que me digan con una sola palabra, yo quiero decir que educación especial tiene que defender a la persona humana como persona, y tiene que defender la equidad inclusiva, la equidad, ¿sí? Tiene que defenderla. ¿Cómo? A través de una valoración. ¿Cómo? A través de un conocimiento más del alumno para atenderlo. ¿Cómo? A través de otras formas, pero la equidad se le da al que más lo necesita, y eso no es discriminación, ¿sale? Entonces, ahora sí, con una sola respuesta me van a contestar, ¿sale? Vamos antes de que haga las preguntas. Sí, Apolonio. La semana del 4, 5, 6, 7 y 8 de septiembre tuvimos reunión en Nuevo León, toda educación especial, directivos, supervisores y inspectores, con la Secretaría de Educación y con todas las autoridades educativas locales. El día 4 fue en la UDEM y 5, 6, 7 y 8 fue en la instalación de la UPN de Guadalupe, la 1902. Y el viernes que pasó la secretaria a saludarnos a los grupos, a los de mañana y a los de la tarde, cuando llegó al grupo de nosotros, yo le decía que, pues que qué está pasando, palabras más, palabras menos, que qué está pasando, porque ahorita en septiembre hay una reunión cumbre en la ONU, en septiembre del 2022 fue otra reunión cumbre sobre transformar la educación. Esa reunión cumbre sepultó los 4 pilares de la educación de Jacques Delors, 96. Le digo, y en este informe de Charles Ward es el informe que se presentó en la ONU. Este informe tumba a los 4 pilares de la educación de Jacques Delors. Entonces, pues adiós los 4 pilares de la educación. Del 96, yo le decía que en octubre del 2010 salió un 5º pilar que se llamó aprender a emprender. Y es lo que no hemos hecho, le digo, porque el informe se llama Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Ahí está el informe, ahí están las líneas de acción. Y le digo yo, y nos la pasamos reimaginando, pero hacemos lo mismo. Ellos, la federación, los países. Acaba de publicar la ONU que hay 250 millones de niños que no están en la escuela en el mundo. 250 millones de niños que no están en el mundo. No se cumplen los derechos humanos de los niños como derecho humano, porque lo estamos tratando el punto. Entonces, pero los países no hacen nada.
y se va a pasar la Agenda 2030, va a llevar la Agenda 250 y vamos a llegar a la Agenda 2100 y vamos a seguir hablando de lo mismo. Los gobiernos no se comprometen, hay que meterle presupuesto y es lo que no quieren. Ojalá lleguemos al 2100. Bueno, una sola palabra, ¿sale? Una entre sola los palabra, cuatro, listo. entre los cuatro. ¿Verdad? Una sola palabra. Se lo voy a preguntar después a Susi, cada quien le va a tocar nada más con una sola, no se valen dos. No le vayan a hacer como a Naya, acuérdense. ¿Verdad? Listo, Susi. Sí. Rol de educación especial, el personal. Justicia. David. Evaluación psicopedagógica en la práctica. Inoperante. Polo. Apoyos específicos versus diseño universal para el aprendizaje. Posibles. Última respuesta. ¿Sale? Evaluación vista desde un enfoque formativo. Susi. Complicado. David, evaluación vista desde un enfoque psicopedagógico. En crisis. Y último, Bueno, ya está. normas de inscripción, Polo. Una sola palabra, normas de inscripción y acreditación. Violadas. Okay. Apollo Bueno, Paper. Yo pensé que iba a decir eso. Porque dicen que las normas se hicieron para violarlas. ok, muy bien, maestros. Un placer, maestra Susi. Un honor de verdad tenerla aquí. Gracias. David, un honor también escucharte. Ya sabes, Apolonio, eres nuestro hacker. El gurú. Eres una persona que de verdad hemos aprendido mucho y ojalá ahorita mucha gente se conectó también y hay comentarios que ojalá ustedes los contesten, pero parece ser que ya se contestaron ahí, ¿sale? Entonces, pues mis respetos y esta es la realidad de la verdad, es decir, desde diferentes puntos, estamos Monterrey, estamos el centro y estamos el sur totalmente, ¿verdad? Así que hubo una realidad de la verdad de toda, pues de la mayor parte de la República. Faltaría el centro de la UDEI, pero pues eso nos llevaría otra hora más de defensa. ¿Sale? Bueno, bendiciones y descansen, ¿sale? Gracias, esto fue Teideando. ¿Vale? Nos vemos. Vale, cuídense, nos vemos. ¡Ajúa! ¡Ajúa! Arriba el cabrito, arriba las semitas y allá qué hay. ¡Viva la libertad, carajo! Ese es de Milei de Argentina, va a ganar. Ese ok. Milei de Argentina va a ganar, les va a dar una buena a todos, van a ver. Ok, adiós.